Una nueva generación con una antigua visión. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se apartaron las aguas, y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio. No pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Podrás correr tranquilo tu camino, y tus pies no tropezarán. Sigue escuchando nuestra emisora radial. Creemos que es de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pasan los días y las horas e irremediablemente Jesús va a retornar. Radio Osana, AM 1640. Dios salva hoy. Te invita a escuchar el siguiente programa. Siervo, no calles, que pronto regresa en las nubes, Señor. Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga muy ricamente. Una vez más estamos acá, como todos los viernes, a partir de las 9 horas más o menos de la mañana, en Radio Osana AM 1640. Estamos acá, en este lugar, haciendo un programa de radio de conceptos evangélicos, donde hay palabra de Dios, reflexiones, música, muy buena música. En fin, no es una iglesia, no es un púlpito, como repito siempre, es solamente un programa de radio evangélico en una radio que es la líder de la radio del evangelismo. Por eso estamos acá para compartir con ustedes testimonios, palabras, reflexiones y sobre todo música, que la música es muy importante para nuestro Dios. Y bueno, aquí estamos con esto que hemos llamado El Molde, o sea que nuestro programa se llama El Molde, con referencia a que el molde de nuestra vida, de nuestra moralidad, de todo eso está en la Biblia. Por eso debemos poner nuestra vida dentro del molde. Así que bueno, yo los saludo con la paz del Señor, saludo al señor operador, don Ernesto Ruiz Díaz, saludo a los oyentes que están sintonizando en este momento las emisoras, también espero que esté mi esposa escuchando, algunos de mis hijos, en fin, algún amigo, lo que Dios haya dispuesto para que estén atentos y detrás del receptor escuchando este programa, como otros programas que a continuación mío vienen y que también tienen sus enseñanzas, porque todo es útil, hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Así que estamos como en esta mañana de viernes con un sol hermoso, luego de tener una semana bastante movidita con la lluvia, pero en fin, Dios es bueno, por eso cada día vemos cosas buenas, porque Dios es bueno todo el tiempo. Así que le vamos a dar los teléfonos de la radio para que ustedes puedan comunicarse con la radio, pidiendo oración, mandando un mensajito, un texto, en fin, los teléfonos están abiertos y los voy a dar ahora. Vamos a dar el teléfono fijo de la radio, que es el 4467 2468. Reitero, 011 4467 2468. Y también tenemos un WhatsApp donde se puede enviar audio, se puede enviar textos, en fin, como digo siempre con orden y siendo educados y bueno, en fin, respetando las normas que nos rige a nosotros los cristianos, ¿no? De ser de buen testimonio. Y el teléfono del WhatsApp es el 11 5462 3892. Reitero, 11 5462 3892. Ese es el WhatsApp.
Y bueno, ya está todo prácticamente listo, el operador está ya dispuesto, los teléfonos están abiertos, hemos abierto el programa, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y agradecerle, ¿por qué no? Porque hemos pasado una semana bastante con lluvia, y bueno, uno por más que llueva debe moverse igual, movilizarse, ir a lugares, en fin, pero Dios permitió que yo, por lo menos por mi parte, pudiera llegar a cada lugar, a cada compromiso y estar en cada lugar donde Dios me permitió estar, porque no nos olvidemos que nunca debemos dudar de nuestro Padre, que siempre Él está predispuesto para ayudarnos, para guiarnos y para sostenernos. Por eso cuando uno se compromete con Dios con algo, debe estar atento, debe prevenir todo, debe tomarse su tiempo, debe, como yo siempre digo, ¿no?, predisposicionarse un día antes con oración, madrugar, orar de temprano, en fin, cuando es para Dios hay que darle lo mejor, porque es un pecado no hacerlo, porque de esa manera parece que estuviéramos dudando de nuestro Padre, y entonces no le prestamos atención. Cuando nos comprometemos, tenemos que cumplir con la palabra de Dios y tenemos que estar acá. Por eso es importante, cuando estamos acá en la radio, poder llegar temprano, prepararnos y bueno, y darle lo mejor para Dios. Y lo mejor para Dios en esta mañana, como digo siempre, es alabarlo. Por eso siempre comenzamos con este programa dándole gracias a Él por la vida, por haber amanecido, por el sol. Yo a veces me levanto y me arrodillo a orar y le doy gracias al Señor por el agua que abrí la canilla y salió, por la toalla con la que me seco, por el peine que me estoy peinando, que tengo un peine, por el cariño que me hacen los perritos cuando me levanto a sacarlos a caminar, por ver la cobertura del techo de mi casa, en fin. Todas esas cosas, Dios me ha rodeado de su gracia, de su amor y su misericordia. Y bueno, qué mejor es que despertarse a la mañana temprano y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y darle gracias por aquello que no tenemos, porque ya lo vamos a tener o no es necesario que lo tengamos. Eso solamente está en la plena potestad de Dios. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos. En una oportunidad referí una reflexión sobre ese animalito que daba gracias todos los días y se estaba muriendo de hambre, pero todas las mañanas daba gracias a Dios por eso que tenía, hasta que un día se revertió la situación y donde había sequedad, donde no había agua, creció pasto, creció agua, hubo árboles frutales y ese pajarito pasó mucho tiempo, ya casi perdiendo su vida, pero él cada día le daba gracias a Dios pese a que estaba en una situación deplorable, pero pudo mantenerse firme en la constancia y en la fe y orarle a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios a su tiempo le restituyó todo y ese pajarito fue feliz, ¿no? Es una reflexión, es una escena, digamos, pero nos habla de cómo debemos comportarnos. Debemos tener fe, debemos tener constancia y esperar siempre lo mejor, aunque estemos pasando por la peor parte. Pero hoy estamos pasando por la mejor parte. Estamos acá en la radio, estamos acompañados por nuestro director y operador. Estaba acompañado con mi amigo Franquito, que todos los viernes me espera, gracias a Dios. Y yo estoy feliz de verlo cada viernes, porque me llena el corazón, me llena el alma. Es un ser de luz, es un ser todo corazón, y que uno puede ver en sus ojos, en su manera de hablar, en sus cosas, puede ver reflejado el rostro de Jesús. Por eso le doy gracias en esta mañana, y qué mejor que darle gracias con una hermosa alabanza. Así que vamos a comenzar tempranito ya, molestándolo al operador para que nos dé una alabanza de esa que siempre tiene dispuesta. Adelante, por favor, hermano Ernesto. Usted está escuchando Radio Osana, AM 1640. Abundaba en buenas obras y mucha
profeta se levantó. Usted está escuchando Radio Osana, AM 1640. Muy bien, muy lindo. Hemos escuchado una alabanza y Dios nos ha bendecido a través de esa alabanza, porque es importante alabar a Dios, porque Él siempre está con nosotros, siempre nos guarda y es bueno alabarle y darle gracias a Dios. Como decía al principio, ¿no? Que a veces uno duda de nuestro Padre. Y como decía yo también recién en el comienzo del programa, dudar de nuestro Padre es el pecado más aborrecido por Dios, porque nuestras dudas hieren al Señor, le causan un profundo dolor. Esto lo vemos reflejado muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando luego de que Dios libraba a los israelitas de la esclavitud en Egipto, ellos comenzaban a dudar de la promesa que le iba a dar la tierra prometida, ¿no? Y bueno, y ellos decían, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo, que como lo decía en el Salmo 106, ¿no? Pero ¿cuál es el pecado perverso que cometió Israel? No fue otro más que dudar de que Dios podría seguir librándolos de todas sus adversidades. Qué feo eso es cuando uno entra a la duda de decir y no voy a llegar y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y debemos confiar en el Señor, tomar recaudo y no dudar, porque fue dudar de que Dios podía librarlo lo que lo comprometió tanto a Israel y le provocó adversidades para que ellos pudieran presentarse en su camino, inclusive en el desierto, porque Jehová había realizado uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad, libertando a Israel, un pueblo que estuvo como esclavo en Egipto trabajando sin cesar, y Dios con mano poderosa lo sacó de allí, pero en su incredulidad e ignorancia, hasta su dependencia a Egipto, dudaron del gran propósito que tenía Dios para sacarlo de ahí y renegaban y decían mejor es haber estado allá para no pasar esto en el desierto. Pero sin embargo la historia dio un giro grandioso, porque cuando el pueblo estaba parado a la orilla del Mar Rojo, luego de atravesar sin mojarse sus pies, porque atravesaron en seco el Mar Rojo, y ellos danzaban y alababan, mientras el imperio Egipto era destruido por el embravecido mar. Fíjese qué tamaño milagro presenciaron ellos, pero sin embargo ellos siempre les cabía la duda en algo. ¿Y qué pasó? Reprendió al Mar Rojo y lo secó y lo hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de manos de sus enemigos y los rescató de manos de su adversario. Cubrieron las aguas a todos sus enemigos, cosa que al cubrirlos las aguas no quedó ni uno de ellos. Entonces sí, creyeron en sus palabras y cantaron alabanza, porque vieron. Lo importante es creer y no ver. Ellos tuvieron esa oportunidad, pero sin embargo siempre estaba la duda en su mente, siempre estaba la reprobación de lo que sucedía y siempre pedían más y más. Eso me hace acordar a los tiempos de ahora, que uno ora a Dios y cada mañana abre los ojos, se levanta, tiene un pedacito de pan, tiene un mate para tomar, pero sin embargo se queja de que quiere tener más y más y más cada día, y si está ocupando un lugarcito para, no sé, para pasar un trapito en el baño, reniega contra Dios y pide para ser, no sé, qué sé yo, ministro de alabanza, predicador, misionero. Todo a su tiempo. Tiene ese trapito, úselo para Dios y dele gracias y engrandezca su situación en ese lugar.
porque y cuando los israelitas cruzaron el desierto, tuvieron 50.000 problemas, pero lo primero que hacían siempre era dudar de la palabra de Dios. Y bueno, cuando cruzaron se pusieron a alabar y a cantar alabanzas. Aunque alabar a Dios fue lo correcto, el pueblo de Israel cantó del lado equivocado del mar. Porque es que si analizamos bien, cualquiera puede danzar y alabar estando en victoria. Pero Israel había fallado miserablemente en esa prueba. Allí no confiaron en Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo dice que no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel, que cruzando el desierto siempre se negaba daba victoria cuando acontecía un milagro, pero en cuanto venía algún problema empezaban a decaer, empezaban a caer, empezaban a renegar contra Dios, y ese es un pecado que Dios abomina, que uno dude de la palabra de Dios. Dios prometió, Dios va a cumplir, pero ojo, no es el tiempo nuestro, no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Él. Él va a hacer las cosas cuando Él quiera, en el momento que quiera y en el lugar que Él quiera. Muchas veces le pedimos a Dios que haga tal cosa como si nosotros fuéramos grandes personajes que podemos ordenarle a Él que haga tal cosa en tal tiempo, en tal hora, de tal manera. Yo me acuerdo que cuando hace tiempo atrás, ya hasta que un día desperté de ese sueño también, oraba a Dios y le decía, Señor, necesito tal cosa, pero tendría que ser de tal forma, y a mi hija ayudarla de tal forma, y a mi hijo darle tal cosa porque lo necesita, como si él no supiera las cosas que eran necesarias para mi vida, para mis hijos, para mi familia, para todo. Nosotros que somos dependientes de un ser omnipotente como es Dios, le queremos explicar a Él de qué manera tiene que bendecirnos. Y yo pienso que la parte más elemental de nuestra oración es decirle, Señor, tú me ves, tú sabes, tú me conoces, tú sabes mis necesidades. Bueno, aquí estoy, esperando cuando llegue el momento, el tiempo, el día y la hora que vos dispongas de darme lo que es necesario, e inclusive solamente lo que tú crees que es necesario, porque muchas veces uno se piensa que necesita de otras cosas para que poder estar bien y disfrutar. Yo le cuento mi testimonio cortito, que hace poquito yo tenía un teléfono que había traído mi hijo de España, que era, la verdad que era mejor que una computadora. ¿Y qué pasaba? Estaba yo con ese teléfono, hacía todo, me manejaba, hacía todo, tenía todo. Llegó un momento que el teléfono se descompuso, no anduvo más ni para atrás ni para adelante, y encontré un telefonito viejo que estaba ahí tirado en mi casa. Bueno, le puse el chip, pude rescatar el WhatsApp y algunas cositas más y unos números de teléfono. Pero ¿qué pasó? Yo ya estaba por decirle, Señor, necesito volver a tener, pero no, había algo importante en todo eso, que a partir de ese momento ya no estaba tan pendiente del teléfono, porque como no tenía ninguna aplicación, todo lo tenía que buscar en la Biblia, tenía que leer los libros, tenía que estar preparado, tenía que llamar a uno, tenía que llamar a otro, tenía que ponerme en contacto físico con las personas, hablar con gente. Ya no dependía de ese teléfono, y la verdad fue una bendición que se haya roto, porque he reconocido que había un montón de gente a mi alrededor que hacía tiempo que yo no hablaba, no comentaba, no hacía nada, porque estaba siempre pendiente de ese teléfono con el cual me manejaba. O sea, de que yo necesito caminar y moverme por la presión, por la salud, por lo que sea, pero como tenía el teléfono me manejaba completamente con él, hacía todo, pagaba las cuentas de mi casa, la luz, no hacía ningún movimiento raro. Y me di cuenta que cuando perdí el teléfono tenía que hacer todo
moviéndome, yendo para un lado, viajando, tomando colectivo, y eso redundó en que mi salud empezó a mejorar, mi presión arterial empezó a bajar, bajé unos kilos que tenía de más también, inclusive la relación con mi esposa, si bien nunca, la verdad, gracias a Dios, doy gracias a Dios, por eso siempre fuimos, no un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio consecuente, unos con otros, nos ayudamos, pero hemos tenido más tiempo de charlar, de hablar, de compartir, de estudiar la Biblia, de orar, en fin, hemos tenido un montón de cosas que nos dio ese problema, al cual yo ya estaba por tomarlo como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué maldición? Se me perdió el teléfono, se me rompió, pero no era así, sino que era que Dios, quizás, yo tampoco le echo ni la culpa, ni lo pongo, ni Dios me dijo, ni Dios me dejó de decir. Solamente se descompuso el teléfono. Pero ¿qué recibí yo? Recibí bendiciones. Qué importante es poder tener ese concepto de que todas las cosas que nos ocurren nos ayudan para bien. Por eso el pueblo de Dios recibió en vez de vida, sino que recibió la ira de Dios porque estaban siempre desconformes y dudando de la palabra. Entonces yo aprendí a que no debo dudar más, que todo lo que pongo en las manos de Dios debo dejarlo. Muchas veces hablamos con mi esposa de cosas que suceden en la familia, peticiones que hacemos en oraciones, y muchas veces las volvemos a recordar y llegamos siempre al mismo término. Pero acordate que ya las pusimos en la mano de Dios. Olvídate. Él no se va a olvidar, yo sí me voy a olvidar, pero Él no se va a olvidar. Y a su debido tiempo, en el momento justo y a la hora que Él tiene señalada, va a cumplir con eso que necesito y con eso que le pedí. Pero antes no, porque quizás no sepa manejarlo, quizás no sepa ver esa situación y lo que es peor, quizás no sepa en ese momento agradecer la bendición o agradecer la situación. Así que yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana le habló a mi corazón esta pequeña reflexión de que dudar de Dios es uno de los pecados más abominables, porque Dios no tiene sombra de variación. Dios lo que dice lo hace, no es hombre para mentir, y la palabra nos dice en el molde de la Biblia, dice que todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Y dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Dios. Y hay que aprender a confiar en Dios. Así que uno tiene que depositar toda su confianza en Dios y dejarlo que Él haga. Si nosotros no somos nada, somos una gotita en el universo, es nuestro mundo. Imaginémonos cómo somos nosotros entonces, más pequeñito que la más pequeña microbio que hay en la Tierra para este mundo. Así que, ¿qué le podemos enseñar? ¿Qué le podemos decir? Hay que dejarlo que Dios haga como Él quiera, porque siempre va a ser bien. Porque Dios siempre está pensando en hacer bien para nosotros. ¿Sabe por qué suceden cosas buenas todos los días? Porque Dios es bueno siempre. Todos los días es bueno y todos los días suceden cosas buenas. Y aquellas que nos parece que son malas, a veces son necesarias, porque cuando la ira de Dios se manifiesta sobre algo, es por algún motivo y para bien de mucha gente, no para mal de mucha gente, es para bien, porque Dios tiene que tomar la rienda de todas las cosas y moverse de acuerdo a su voluntad. Así que yo estoy agradecido a Dios por haberme hecho comprender que a veces la falta de algo nos llena de otras cosas que son mucho más importantes que un celular. Más importante es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra iglesia, los trabajos en la iglesia, los ministerios en la iglesia, el poder llamar a un hermano que está enfermo, es poder ir a visitarlo a un hospital, es poner de nosotros lo mejor para agradar a Dios. Así que bueno, se me fue un poquito la mano ahora hablando. Hoy vine recontra charlatán, pero bueno, era necesario tocar este tema, por lo menos para mí, porque yo cuando hablo, como digo siempre, todo lo que leo, todas las reflexiones las hago para mí mismo. Entonces yo estoy conforme, porque de estas cosas aprendí a que hay que esperar a Dios y jamás dudo
de la veracidad de Dios. Así que bueno, y confiando en Dios también, le voy a pedir a nuestro hermano Ernesto que nos dé una alabanza, que ponga en el aire una alabanza hermosa como esa que tiene preparada, algún consejito de la radio, en fin, que él también haga de acuerdo a su sapiencia y bueno, y él es el técnico. Así que adelante, por favor, hermano. En el frente de batalla, el pueblo de Dios temblaba por causa de un gigante que a todos los asustaba. Pero con la honda y la piedra, David enfrentó al gigante. La piedra clavó en su frente y así derrotó al valiente. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Un batallón muy armado se vino contra Eliseo. Su siervo estaba asustado, temblando y con mucho miedo. Pero Eliseo tranquilo le pidió a Dios le mostrara que más están con nosotros que los que vienen con ellos. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Sobre ciudades y pueblos vino el hambre y la sequía por causa del pecado, como predijera Elías. Mas en casa de la viuda tranquilos se alimentaban, porque el aceite y la harina nunca terminaban. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Al foso de los leones, al siervo de Dios echaron, y el rey se sintió muy triste porque a Daniel lo apreciaba. Por la mañana temprano corrió a la boca del pozo y escuchó muy gozoso que Daniel le contestaba. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. En la cárcel de Filipos, Pablo con Silas quedaron. Por predicar la palabra, sus espaldas azotaron. Cuando llegó medianoche, con gozo ellos cantaron. Sobrevino un terremoto que las cadenas cortaron. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. Vamos a confiar en el Dios que tenemos. Vamos a confiar porque Él nunca va a fallar. ¿Usas mucho me gusta? ¿Usas mucho me gusta? También debería haber un botón de tiene sentido. A todos los que me escuchan quisiera regalar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Radio Osana, AM 1640. Muy bien, qué lindo, ¿no? Estamos pasándola bien, espero que ustedes desde su hogar, desde su oficina, desde su lugar de trabajo, estén pasando bien también, estén disfrutando de esta transmisión y escuchando la radio, y en fin,
que sea una compañía agradable, porque escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre la palabra de Dios, escuchar música cristiana, eso nos llena el alma y nos pone más tranquilos, nos da la paz que necesitamos en estos días que todo está convulsionado, de que los países, como dice la Biblia, ¿no? Hay rumores de guerra, hay guerras, hay de todos, o sea que el fin está cerca, Dios está cerca, en cualquier momento Jesucristo va a venir a buscarnos, tampoco hay que encarnizarse en esto, porque el mismo Jesucristo lo dijo, de que solamente en la potestad de su Padre está el día y la hora que va a venir. La situación es caótica, los pasos se han venido cumpliendo, las cosas están todas preparadas para que Él venga, pero vuelvo a repetir, si bien aparentemente la situación del mundo y todo está a punto, como diría mi mamá, está a punto de caramelo para que el Señor venga, porque ya no se soporta más esta situación en la tierra, pero también sabemos que el tiempo, la hora y el momento solamente está en la potestad de Dios. No podemos hacer alarde de que ya se termina, que ya viene, que mañana, que pasado. No nos olvidemos que leyendo la Biblia los apóstoles decían que mañana es el día pasado y que estaba cerca y han pasado 2000 años. Esto no quiere decir que van a pasar otros 2000 años, ni un día ni una hora. Quiere decir que solamente en la potestad de Dios está el día y la hora. Por eso debemos velar, orar y arreglar nuestra cuenta con Dios. Y es importante arreglar las cuentas con Dios, porque debemos aprender a mirar para arriba. Muchas veces miramos el mundo, miramos la tierra, miramos todo, pero nunca miramos al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, que está en el cielo y que de allí Él comanda todo y tiene bajo control todas las cosas. No hay una sola cosa que no esté fuera de su control. Por eso debemos estar confiados, porque tenemos que estar siempre con la vista hacia arriba, con la vista a donde, como dice la Biblia, que le vamos a ver venir al Señor entre las nubes, ¿no? Como dice Maranata, Cristo vuelve entre las nubes del cielo. Y a veces por sacar la vista de arriba, ni siquiera podemos hacer las cosas de abajo. Y ayer a la noche, eran ya tarde, y estaba hablando con mi hijo por teléfono, que estaba veraneando en Pinamar, y me comentaba que se había metido un murciélago adentro y eso que estaban en un edificio en el piso número 12, y bueno, revoloteaba por ahí hasta que se prendió de una cortina a escasos centímetros del suelo. Y yo me acordé de esta reflexión y le dije que bueno, que tratara de atraparlo con un toallón, con algo, porque el murciélago no iba a poder volar ya desde ese ángulo, desde ese lugar casi en el piso, no iba a poder hacerlo. Y me trajo a la memoria esto que le quiero contar, porque hay muchos que le pasan lo mismo, que han sacado la vista de arriba y bueno, y después no pueden volver a tener esa conexión con Dios, porque han perdido esa visión de mirar hacia arriba, hacia el cielo. Tenemos un caso como el buitre, por ejemplo. Sabemos que el buitre vuela a alturas muy grandes, ¿no? Pero sin embargo dicen que si uno pone un buitre en una caja que mida 2 metros por 2 metros, digamos, y que está completamente abierta por la parte de arriba, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será un prisionero absoluto. Y la razón es que el buitre comienza su vuelo desde el suelo, pero ¿qué necesita? Necesita por lo menos tomar una carrera de 3 o 4 metros y sin ese espacio para correr, como es su hábito, ni siquiera
intentará volar, sino que quedará prisionero de por vida en esa pequeña cárcel de cartón y sin techo. Y como yo le comentaba a mi hijo sobre el murciélago ordinario vuela por casi todos lados, ¿no? Y se mueve por lugares que uno no se da cuenta durante toda la noche. Es una criatura sumamente hábil en el aire, pero es aquí que no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo. Por eso yo le comentaba que si lo coloca en el suelo, en un lugar plano, todo lo que puede hacer ese murciélago es quedar indefenso y arrastrarse. Y sin duda ese arrastrarse es una cosa dolorosa para él, hasta que en ese arrastrarse puede llegar a lo mejor a algún sitio ligeramente elevado, del cual se pueda lanzar y así mismo hacia el aire, y entonces sí, inmediatamente podrá despegar para volar. Qué triste que es ver, ¿no? Un animalito que tiene, muchos dicen que es ciego, pero no es ciego, pero tiene un sistema de radar que puede pasar entre medio de dos hilos sin tocarlo, poniéndose de costado, de perfil, buscando el ángulo perfecto para pasar, porque su sistema de sonar así lo permite. Pero es aquí que estando en el piso no puede levantar vuelo. Y otro ejemplo es la abeja. La abeja, si uno le agarra una abeja y la deposita en un recipiente, en un frasco de vidrio, donde sea, abierto, va a permanecer allí hasta que se muera, a menos que sea alguien la saque de ahí, porque ella nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba. Sin embargo, ella va a seguir tratando de encontrar alguna forma de escape por los laterales, porque el vidrio es transparente, y va a estar siempre cercana al fondo. Se irá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que completamente se termina por destruirse a sí misma. Y que igual que somos nosotros las personas, ¿no? Que en muchas formas somos como el buitre, como el murciélago, como la oveja obrera. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. Dice, la palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y alza tus ojos a los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? O sea que es imprescindible tener la vista puesta arriba, puesta en el cielo, puesto esperando la llegada de Jesucristo. Esta es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema, solamente mirando hacia arriba, mirando hacia donde habita el Dios de la gloria, ¿no? Fíjense que hay tres cosas que ocupan un lugar y toman una posición en la vida que es triste, muy, pero muy triste. Y la primera es exactamente eso, la tristeza, porque la tristeza lo único que hace es mirar hacia atrás y la preocupación es mirar alrededor. La depresión hace que las personas miren hacia abajo, pero la fe siempre mira hacia arriba. Qué importante que podamos mantener nuestra vista puesta en Jesucristo, puesta en el cielo, porque pronta está la llegada de la venida del Señor y pronto estamos nosotros para recibirle en el aire. Así que qué importante es que a veces no vemos la altura, no vemos nada y estamos dando vueltas alrededor en nuestro lugar, y en vez de alzar nuestra vista al cielo y pedirle a Dios que nos muestre la salida, simplemente bajamos nuestros brazos y, lo que es peor, bajamos nuestro corazón, nuestra mente, y nuestra fe se va debilitando. Pero bueno, hoy es un día donde la palabra de Dios nos muestra que es importante buscar la fe mirando hacia arriba, de donde vendrá nuestro socorro. Así que bueno, mientras ya estoy viendo con mucho gusto y con mucha felicidad una visita largamente esperada por mí, y hoy he levantado la vista al cielo y he clamado a Dios para que esta cosa se realice. Y mire qué casualidad, ¿no? Contando esta reflexión,
Yo alcé esta mañana las vistas hacia los montes y de ahí vino mi socorro y la visita que esperaba de mi hermano Marcelo Sarti, la veo a través de la pecera y bueno, así que vamos a escuchar una alabanza para darle lugar a que pueda entrar al estudio y arreglar sus cosas y bueno, y ahí que él nos dé una palabra de aliento, que se presente, en fin, vamos con la música, por favor, hermano Resto. Sin querer, un poco sin pensar, yo decidí encontrar la realidad. Si Cristo era verdad, si Dios podía cambiar mi vida de pensar. Un poco sin querer, un poco sin pensar, yo decidí encontrar la realidad. Si Cristo era real, si Dios podía cambiar mi vida de pesar. Hoy para mí es un día muy singular. Puedo mirar al cielo y ver el sol brillar. Las calles ya no son las mismas del ayer. Tengo esperanza y puedo cantar. Para mí es un día muy singular. Puedo mirar al cielo y ver el sol brillar. Las calles ya no son las mismas del ayer. Tengo esperanza y puedo cantar. Ayer no más, lejos de Dios, cautivo del pecado, me encontré. Allí clamé, allí lloré, entonces descubrí la realidad. Un poco sin querer, un poco sin pensar, yo decidí encontrar la realidad. Si Cristo era verdad, si Dios podía cambiar mi vida de pesar. Hoy para mí es un día muy singular. Puedo mirar al cielo y ver el sol brillar. Las calles ya no son las mismas del ayer. Tengo esperanza y puedo cantar. Ayer no más, lejos de Dios, cautivo del pecado, me encontré. Allí clamé y allí lloré. Entonces descubrí la realidad. Y para mí es un día muy singular. Puedo mirar al cielo y ver el sol brillar. Las calles ya no son las mismas del ayer. Tengo esperanza y puedo cantar. Puedo cantar y puedo cantar. ¿Usas mucho me gusta? ¿Usas mucho me gusta? También debería haber un botón de tiene sentido. A todos los que me escuchan quisiera regalar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Radio Osana, AM 1640.
Muy bien, acá estamos nuevamente después de escuchar una hermosa alabanza con nuestra visita, el hermano Marcelo Sarti. Le vamos a hacer una preguntita antes que comience a disertar lo que trajo, para saber de quién es, en qué iglesia se congrega. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Claro, si es... Yo soy docente en química. Bueno, coméntenos todo su biografía. Buenos días. Antes de que nada, buenos días. Son las 10, 9:45. Vengo de lejos. Vengo desde Villa Adelina, en San Isidro. Y bueno, mi intención era, compartir con ustedes ciertas cosas que hay en mi corazón, ¿no? Acerca de la palabra de Dios, de cómo entendemos la palabra, de cómo es la necesidad de estudiar la palabra. Yo nací en el Evangelio alrededor del año 92 en la Iglesia de los Olivos, ¿sí? Durante aproximadamente 20 años estuve congregándome en la iglesia. Tengo un gran amor por toda la Iglesia de los Olivos, desde el pastor para todos los hermanos. Siempre los recuerdo con mucha gratitud, porque han sido aquellas personas que me han guiado en el Evangelio. Y bueno, en esta actualidad estoy congregándome en otra iglesia, el Centro Familiar Cristiano, y de Martínez. Yo vivo por la zona esa, así que... ¿Quién es el pastor? El pastor es Gonzalo Calaustián. Y bueno, nosotros también participamos en un pequeño grupo de matrimonios con mi señora, y en la cual hay una persona que nos guía, y concentramos nuestra actividad en la Biblia con respecto a cómo funciona la familia, cómo funciona el matrimonio. Es muy interesante ver esto de decir, la Biblia no es un papel y tinta, sino que es algo vivo, algo eficaz. Entonces, es viva y eficaz. Es viva y eficaz la palabra de Dios, y dice que es enviada y que corta los huesos, el corazón, y discierne los pensamientos de las personas, ¿no? Y entonces, mi intención era, en este día, traer un tema que en particular lo que a mí verdaderamente me preocupa, o digamos que me ocupa, es que se sepa correctamente usar la palabra de Dios. El uso de la palabra de Dios, perdón que voy a tratar de apagar mi celular, al estar primeramente en una radio me hace que no haga las cosas correctamente. A ver, ahí está, si no molesta. Entonces, mi principal idea es que la palabra de Dios no solamente tiene que ser predicada, sino tiene que ser estudiada. En el Hecho de los Apóstoles hay una palabra que dice que había una gente en Berea, que esta gente escudriñaba las Escrituras, y todo lo que le decían, pero caramba, como ser una persona de 60 años, resulta que la tecnología siempre nos juega malas pasadas. Ahí, ahora sí. Y entonces los de Berea dice que estudiaban la palabra y escudriñaban con atención para ver si lo que le decían estaba en la Biblia. En la Biblia de ese momento, ¿no es cierto? En la Biblia que correspondía al Antiguo Testamento. Y que era escudriñada por los apóstoles, por los profetas en la antigüedad, pero por los apóstoles, por los discípulos que fueron haciéndose después de que el Señor ascendió a los cielos, ¿no? Entonces, la idea es esa. Hay que tener de acuerdo a mi convicción actual, hay que tener una precisión, y hay que estar leyendo la palabra en todo su contexto. Muchas veces se predican versículos bíblicos, y muchos de esos versículos bíblicos se descontextualizan, y que es algo muy importante de tener en cuenta, el hecho de contextualizarlos, porque las palabras no están sueltas en la Biblia, están organizadas,
Y todas dice de tapa a tapa, ¿no es cierto? Que de tapa a tapa todos hablan del Señor. Amén. A pesar de que, bueno, en el Antiguo Testamento no se hablaba ni de Jesucristo, ni de nada, pero se hablaba del Mesías. Estaba implícito ya. Estaba muy implícito todo. De tapa a tapa. Lo que pasa es que, claro, no había sucedido. No estaba el Señor en esos tiempos. Entonces, los tiempos, los textos, ¿dedicados a quién? Los textos históricos, los textos doctrinales. Cuando Dios dice, hagan esto, miren, en el Antiguo Testamento decía, hoy te pongo delante de ti el bien y el mal. Tenés que elegir o el bien o el mal. Y en función de eso, lo que suceda en tu vida. Amén. Entonces, eso es un texto doctrinal, porque le está diciendo hoy a cualquiera, hoy dice, y dice a cualquiera le dice, a todos. En cambio, cuando habla de, no sé, un texto que dice, como por ejemplo el famoso texto de Judas, ¿no? Que fue y se ahorcó. Dice, fue y se ahorcó. Uno tiene que agarrar ese texto para algo más que no para una o cosa que ocurrió en un tiempo determinado. No puede ser. Es un texto llamado histórico. Claro. Es un texto que cuenta la historia, ¿no? Cuenta para saber qué sucedió, nada más. Para saber qué sucedió, cuándo sucedió y con quién sucedió. Amén. Pero cuando Dios dice, hoy te pongo delante de ti, eso es un texto que es doctrinal. O cuando dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahí, esa es la primera palabra que llegó a mi corazón. Y sí, verdaderamente, porque inclusive si uno, yo le presto atención a las cosas que Dios dice, ¿no? En la Biblia, y si uno tiene que tomar por lo que Dios dice, tenemos dentro de todas las situaciones, tenemos una sola orden. Dice, id y predicad el Evangelio. Okay. A toda criatura. Pero sin embargo, hay temas como estos, por ejemplo, que son para, digamos, para una teología, pero nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. Después de ir, y ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué significa? Que predicar la venida de Dios. Dios vino a este mundo, trae la paz, la salvación y todo eso. Después cada uno... ¿Y cómo obtener la salvación? ¿Cómo se tiene la salvación? A través de Cristo, a través de su sangre, porque para que tuviéramos salvación nosotros tuvo que haber, antiguamente, en el Antiguo Testamento, cuando había pecado, si no había nada, había, decía, mares de sangre, que a Dios no le agradaba, porque había que matar muchos animales para el perdón de los pecados, porque decía que sin sangre no había remisión de pecado. Claro. Entonces tuvo que haber remisión de pecado al morir Cristo. Por eso es que muchas veces se habla del poder de la sangre de Cristo, porque hasta el día de hoy, si yo cometo un pecado o llego a errarle en algo, todavía puedo acudir a esa sangre de Cristo para ser perdonado. No quiere decir que me voy a hacer una inversión de sangre, sino que voy a acudir a esa sangre por la cual Dios nos mira a través de esa sangre y dice, bueno, mirá, mi hijo murió por lo voy a perdonar una vez más, porque tanto sacrificio grande que hizo, le voy a perdonar una vez más. Eso me remite a una de las partes de la Biblia. Amén. Ahí a Primera de Juan 1. ¿Sí? ¿Le puedo leer? Sí. Tenemos... ¿Cuánto nos quedan? Y nos quedan 5 minutos. 5 minutos. La sangre de Cristo está siempre vinculada a el pecado, al perdón de pecados. En Primera de Juan dice eso, del 6 al 7. Para contextualizarlo, mejor para el 5, ¿no? Primera de Juan dice, capítulo 1, del 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Y si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo,
su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, ese es el verdadero uso de la palabra de Dios de cerca de la sangre de Cristo. Pero hay personas... Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. O sea, pero hay personas... Tiene un poder. Para el poder de limpiar los pecados que cometió cada uno por la fe en Jesucristo, por la fe en su obra. Sí. Esto sí es verdad. Esto sí es ese es el verdadero poder de la sangre de Cristo. Pero hay algunos mentirosos. Hay algunas personas, no digo evangélicos, sino gente que dice ser lo que no es. ¿Sí? Que hablan de la sangre de Cristo como un amuleto. O sea, diciendo cosas como... He escuchado a un predicador muy famoso, Maldonado, que ha dado como toda una explicación tremenda. Y como hoy no alcanza el tiempo, ¿no es cierto? Y no vale mucho la pena. Pero es necesario no prestarle atención a ese tipo de personajes. Es necesario prestarle mucha atención a la Biblia, contextualizar en los textos, tener presente que la Biblia se interpreta a sí misma. Es verdad lo que usted me decía acerca de buscar las palabras originales. La Reina Valera es una traducción, no es la palabra de Dios original. Pero esa traducción tiene un peso de excelencia. Y un poder, porque nos ha transformado. Pero 400, digo que es una traducción de 1906. Yo tengo la de 1960. 1906 hasta ahora, mirá cuánta gente ha salvado, el poder que tiene esta revisión, ¿no? Esta revisión consta de la Biblia del Oso, sí. De que en 1600 y pico, desde que se empezó a imprimir la Biblia. Tengo casi todas, ¿no? Hice una colección, digamos. Es hermoso leer las Escrituras. El Señor dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas ustedes creen que hay salvación y todas hablan de mí, dice el Señor. Amén. Entonces, en función de eso, yo lo que básicamente quería explicar es que la sangre de Cristo tiene poder para transformar tu vida, la mía, la de cualquiera que esté escuchando en este momento, ¿sí? Puede tener el poder de tener la fe que le va a limpiar, que le va a perdonar todo lo que hizo, no importa cómo sean. Isaías dice, aunque tus pecados sean como la grana, ¿sí? Van a quedar limpios. Claro. Van a quedar limpios como... Sí, lo que pasa es que yo le entiendo lo que me quiere decir, pero muchas veces es usada, como dice usted, sí, a lo mejor equivocadamente. Como amuleto. Pero Dios tiene misericordia. Le cuento un testimonio. Ahí en Precisa y Panamericana, en la parada del colectivo, estábamos con la hermana que partió, Viñales. ¿Y el nombre era Sí, iba al ministerio carcelario. Estamos con ella ahí, sentados ahí esperándonos, vinieron un chico, sacaron 2 revólveres arriba de las manos, quédense quietos, le robamos todo. Y yo empecé a señalarlo con el dedo, le dije, vos no vas a hacer nada, porque la sangre de Cristo tiene poder. Huyeron desesperadamente. Quizás lo usé como un amuleto, pero Dios tuvo misericordia. Acá no se trata en realidad de juzgar a nadie. No, ni nada te digo cómo a veces uno inconscientemente quizás lo usé como un amuleto, porque no sabía qué decirle. Y le dije, la sangre tiene poder. Huyeron despavoridos. La hermana dice, ¿cómo le va a gritar así que la sangre tiene? Y se le tiraba un tiro y qué sé yo, hermano. Pero Dios es bueno y todopoderoso, y nos está siempre cuidando. Mira, nos queda 2 minutos. Lo único que te pedía es que te tomes el trabajo de venir con más tiempo, que expongas bien tu tema, que expliques todo lo que tengas que explicar para que no quedar cortado ni privarte de todo estudio que si hacer. Si a usted le parece, yo la semana que viene puedo venir. Cuando vos quieras venís, acá tenés la puerta abierta siempre. Acá no hay acepción de personas. Lo único que te voy a pedir es que, como no lo voy a hacer yo y vos sos mi invitado, que hagas una oración en general por la salud, por el mundo que está en caso, y también le pidas a aquellos que no conocen a Dios para que acepten a Cristo, sí, porque es la fe en Él, la fe en su sangre, en lo que hizo en la cruz, en dar su vida y al tercer día resucitar. Esa fe que es la que tenemos que poner todos en práctica para poder ser salvos de esta condenación. Perfecto. Entonces básicamente, en principio,
desde lo más urgente hasta lo más importante. Amén. Y entonces esto es así. El Señor Padre Santo Gracias, Señor. tenga usted misericordia, principalmente por todos nosotros, Señor, por todas las enfermedades que están ocurriendo. Yo particularmente tengo a mi suegro que está con bronquitis. Hay personas que están sufriendo necesidades desde el punto de vista de salud. Yo sé de usted, Señor, que es todopoderoso y misericordioso para realmente poder llegar a hacer todo esto que le pedimos en el nombre de Jesús. Además, Señor, estoy pidiendo por algo muy fundamental que está pasando en el mundo, que es esta guerra insensata, enloquecida, verdaderamente absurda entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Dios, ponga misericordia en la mente de las personas, Señor, que poderosas, en todos los gobernantes que están atentos y que no están tomando todas las decisiones correctas que tienen que estar tomando. Bendiga, Señor, a todos y déles en realidad el verdadero conocimiento de que la paz es la única forma de llevar adelante las cosas. Padre Santo, Señor, ahora le pido por aquel que esté escuchando hoy en este momento y que entienda, Señor, que a su vida ha llegado esta palabra diciendo que la sangre de Cristo tiene poder para librarlo de cualquier cosa que haya hecho. Así que, reconociéndose pecador, incline ahí donde está usted, Señor, su cabeza, y dígale al Señor: Padre Santo, yo le pido perdón por los pecados que he cometido. Y, Señor, le pido que me limpie con su sangre, que me limpie con su poder, Señor, con su amor de perdonarme todo lo mal que he hecho. Y ahora, Señor, simplemente le digo que yo acepto a Jesucristo como mi único y Salvador. Único Salvador necesario y suficiente, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y el tiempo es escaso y se ha hecho corto, así que nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, cuando digamos esto es el molde. Y bueno, con la promesa de que nos visite nuevamente el hermano. Así que gracias por todo, señor operador, y hasta el próximo viernes. Dios les bendiga y los guarde. Muy buen fin de semana. Dios le bendiga. Cuando viniste al mundo para dar la vida,